Bueno, buenas noches a todos y todas. Espero que estén bien. Vamos ya a la clase. Hoy no tengo audífonos. Los he perdido. No sé dónde los dejé. Tengo que buscarlos. Pero espero que se oiga bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bueno. Vale. A ver, dijimos que en la clase de hoy íbamos a cerrar ya todo, a cerrar un poco. Me faltaron 2 o 3 cositas de Roma que quería comentarles porque es importante para ustedes conocer estos temas. ¿Cuáles son los temas que me interesan de Roma que no tocamos o que más bien sí los tocamos, pero quiero enfatizarlos? Uno es, ¿qué cosa es la cosa pública romana? Que surge como concepto al surgir la República, la Res Publicae, y cuál es el gran primer concepto que aporta el derecho romano, Roma dentro del derecho, para pensar esta noción de que el derecho es abstracto, general, etcétera, para todas las personas, o en este caso los ciudadanos romanos, y que también surge en la República. Y es un concepto fundamental y es impresionante. A ver, primero es la res publicae, ¿no? La res publicae. La res publicae es un elemento interesante, de ahí viene la palabra república, quiere decir la cosa pública, ¿no? La cosa pública. Y no es otra cosa que pretendían los romanos que era todo el proceso jurídico-político. Para ellos, la república no es que fuera solamente una forma de Estado, de organización gubernamental de su Estado, ¿no? No, yo tengo una república como forma de Estado. Que hayan tenido una monarquía antes, después una república, después un imperio, estaba muy condicionado dentro del sistema esclavista. Recuerden que incluso el propio autor lo dice, la monarquía romana es un estado de civilización antigua, que tiene incluso una monarquía dual, tiene 2 reyes, son estados muy de civilizaciones tribales que van ejerciendo un proceso de identidad y un proceso de asentamiento específicamente en un lugar específico y se van como consolidando como comunidad. Pensando comunidad política como ese concepto de Dussel en la primera unidad, que es el grupo que está en un espacio determinado, con voluntad de vida, etcétera. Tienen voluntad de vivir, y se tienen que organizar políticamente para la sobrevivencia. En ese sentido, la res pública romana se percibe más como organización en el periodo de la República, pero sobre todo entre los años ya hacia el 300, 200, 100, que es el clímax de la República. Cuando justamente cuando está la decadencia del mundo helenístico, ¿no? Que es la muerte de Alejandro Magno en el 323 antes de nuestra era. Y ahí es donde se va a ir configurando, yo se los puse en el PowerPoint la clase pasada, ahí lo tienen ustedes en la página, lo pueden bajar, las fechas y todo en las cuales se desarrolla más o con mucha más fuerza las instituciones de la República y cómo se van desarrollando estas. Las evidencias son incluso ya entre el 400, el 300, pero sobre todo entre el 300, 200, 100, son las evidencias más fuertes de esa res publicae. ¿Cuál es el concepto de la cosa pública? Pues la cosa pública no es un concepto de lo que hoy decimos que es lo público y lo privado. Esa separación entre lo público y lo privado no existe.
no existe. No en esa época, no en la época de la República, ¿no? No en la República. ¿Por qué? Porque realmente para ellos era como la actuación de la política, era cómo debían todo, cómo todos participaban, era un poco parecido a Grecia, ¿no? Es cómo participaban los ciudadanos en las asambleas, curiadas, centuriadas, en el Senado, los senadores, en las magistraturas. Acuérdense que la participación, sobre todo en las magistraturas, en las asambleas, después las asambleas plebeyas, en las asambleas plebeyas, curiadas, centuriadas, en la magistratura, era una cosa honorífica, era de honor, era de honor en cuanto a actitud moral, pero también honoraria en cuanto a que no percibía salario por eso. No percibía salario, no era profesionalizante. Y te elegían por tus cualidades también. Y tenían carácter rotativo, tenían carácter temporal, todo esto. Entonces, realmente, el concepto de ciudadanía vinculado a la civis, a la ciudad, al espacio, está muy presente. Pero, por tanto, lo público es todo eso. Lo público es todo. No es lo que nosotros pensamos que es lo público como Estado hoy. Lo público es toda la actuación de la res pública. Entonces, por ejemplo, un matrimonio que debía, o una compraventa, un inmueble que debía registrarse en el registro civil, pues es una cosa pública, porque el registro civil es una cosa pública. O un matrimonio que debía registrarse, o más que registrarse, porque no es que existiera un registro, sí había registro, sí ellos conformaron el catastro registral de poner por escrito las cosas, porque así iban ordenando propiedades, relaciones sucesorias, familiares, por eso van creando las instituciones y la van ordenando, dejando las cosas por escrito, y entonces los registros surgen después, pero ese ordenar, ese ir escribiendo, todo era público. Entonces, por ejemplo, si había un inmueble que era de un privado, da lo mismo si era esclavista, un ciudadano, que no fue, si tenía esclavos o no, si tenía esclavos eran como la clase social dominante, pero y este inmueble era traspasado o vendido o donado o permutado con otro ciudadano. Y si este inmueble colindaba, por ejemplo, en materia de su superficie, con un espacio público, con un espacio de utilidad pública, una plaza, etcétera, etcétera, tenía regulaciones especiales. Entonces, la compraventa incluso de bienes privados no podía ser una cosa vista solamente como algo privado, también era público. Le estoy poniendo ejemplos que hoy para nosotros son muy privados, ¿no? Compraventa de una propiedad, de un bien inmueble, de los esclavos. Los esclavos no, porque eran utilizados como cosas, pero de pronto si les pedían, no, usted tiene que traer sus gladiadores a los juegos, etcétera, los juegos también eran algo público, no eran privados, ¿entiendes? Y así sucesivamente. Entonces el concepto de lo público era un concepto muy amplio, muy relevante, muy de participación en todas las esferas de la vida pública, en el sentido de que casi todas las esferas jurídicas tenían que ver con lo público. El matrimonio tenía que ver con lo público porque debía ser registrado. Las sucesiones tenían que ver con lo público porque debía registrar los procesos. Por tanto, no tenían ese concepto de privado que tenemos nosotros hoy por hoy, en un concepto que incluso fue habilitado a partir del siglo XIX, esa separación de lo público-privado. ¿Quién lo hizo? Pues el famoso Estado-Nación. Ese famoso Estado-Nación que les he hablado en teoría del derecho, que fue el que también constituyó el concepto de ciudadanía, por ejemplo, ese famoso Estado-Nación moderno que nos homogeneizó a todos, que también a la vez puso un solo Estado y un solo derecho. Ese famoso Estado-Nación que a la vez nos fue demarcando lo que tenemos hoy como funcionamiento
del Estado moderno, también impuso esta separación de lo público-privado que no existía en la antigüedad. No existía en la antigüedad. La noción de lo público era muy amplia y lo privado era muy pequeño, era incluso si tú te lees derecho romano, lo que puedes ver y encontrar es justamente, eh, que las leyes públicas, todas eran leyes públicas, se les decía así. Además, también era por la fuente de derecho. Por ejemplo, si las asambleas curiadas emitían una decisión asamblearia, que era una ley comicial, eso era público. Si las asambleas curiadas, centuriadas lo hacían, también era público. Si lo hacía una asamblea plebeya, eso era público. La fuente de derecho también es importante. Entonces todas las fuentes de derecho son públicas, ¿no? Las decisiones comiciales, los senados consultos, los primeros, también del Senado, toda la decisión que emitiera una magistratura, fueran los cuestores, los censores, fueran los ediles curules, los que fueran, eran decisiones públicas. Entonces, las fuentes de derecho son importantes. Por tanto, y además, cuando tú te lees, tú dices, bueno, ¿y cuáles son las leyes? Pues todas son leyes públicas, todas. Todas tienen que ver con lo público. Y lo privado era algo muy, muy específico, en los cuales ellos lo veían muy alejado del derecho. Y esto es muy importante porque lo que hacen es pensar lo público entre lo político y lo jurídico. Lo político y lo jurídico. Lo van hilvanando entre las estructuras políticas que tenían, que como ya les comenté en la República, tenías el Senado, tenías las magistraturas, acuérdense, los cónsules, los cuestores, los pretores, ahí tienen el PowerPoint, ¿no? Los censores, el tribunal, la plebe, los ediles curules, y después tienes también las asambleas comiciales, todos los tipos, todos eran fuentes de derecho. El derecho era muy plural, eso era muy interesante, había muchas fuentes de derecho, por tanto un derecho que estaba moviéndose y creándose por todos lados constantemente, y todo tenía que ver con el funcionamiento político y jurídico de la comunidad romana. Por tanto, después Ulpiano, ya en el imperio, cuando ya hay, recuerden que en el Alto Imperio estaban los jurisconsultos, que se les empezaba a hacer consultas. Ya estamos entre el 27 y el 200 aproximadamente, 280 y tantos, después de nuestra era, empiezan a hacerles consultas acerca de las instituciones jurídicas, porque ellos son los que empiezan a prever y a estudiarse todos los temas. Imagínense tantas fuentes del derecho. A ver, Gabriel, ahorita te doy la palabra y haces la pregunta. Tenían tantas fuentes de derecho que tenían que estudiarse todo lo que fue emanando durante 200, 300 años para irlo agrupando. Y esto es lo que pasa. En el Alto Imperio todavía siguen las fuentes de derecho con el emperador y las constituciones imperiales, cambian las nociones de las organizaciones políticas, pero siguen tomando decisiones jurídicas, los senados consultos en el Senado, las magistraturas cambian algunos conceptos, pero siguen tomando decisiones, las asambleas pierden poder, pero siguen tomando decisiones. Entonces, ¿qué hacen los jurisconsultos? Pues agrupar todas esas instituciones, todo lo que está escrito, etcétera, etcétera, para ir diciendo, bueno, en un caso como este hay que hacer tal cosa. Y después en el Bajo Imperio, acuérdense que ya no son senado consultos, son jurisprudentes. Disculpen, ya no son jurisconsultos, son jurisprudentes. Es decir, que ya ellos toman decisiones, ellos dicen cuál es la solución de los casos en función de de lo que se ha compilado jurídicamente, porque ya se empiezan a hacer todas las compilaciones y codificaciones por las materias. En ese sentido, es muy importante pensar que justamente el Ulpiano, que está en la época del Imperio, es un gran jurista, habla de lo público. Hay una cita de él sobre lo público y lo privado, pero es una cita entre
miles de reflexiones que hacen y glosan y hablan sobre la interpretación del derecho. Y es una cita que de ahí se agarran en el siglo XIX para cambiar el concepto de lo público y lo privado al concepto que tenemos hoy. ¿Cuál es el concepto que tenemos hoy? Que lo público es solo el Estado, es solo lo que hacen las instituciones estatales, y lo privado, todo lo que hacemos las personas que no estamos en el ámbito público. E incluso hay una mezcla ahí entre lo público y lo privado, porque si hay una empresa estatal que está haciendo un negocio contigo, como con Ricardo, por ejemplo, suponemos que Ricardo Vite tiene una empresa petrolera, él es un privado, y entonces hace un negocio con el Estado mexicano, entonces hay una actuación se plantea entre actores públicos y privados, pero el Estado está actuando como un actor empresario, que sí es un actor empresario estatal, pero lo ven como un sujeto económico empresarial, no como el Estado como tal. Y todo eso lo fueron modificando a partir del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Entonces, esto es importante porque no era así históricamente, por la importancia de toda la ciudadanía participando y también tomando decisiones, y la pluralidad de fuentes del derecho, que esto cambia también en el siglo XIX. El Estado empieza a ser aparentemente el único que crea el derecho en el siglo XIX por el concepto de monismo jurídico, ¿no? Esta cuestión de que el Estado-Nación es un solo Estado, un solo derecho. A ver, espera un momentico, Araceli, ahora te doy la palabra, pero primero Gabriel, que hizo una pregunta. Gabriel, adelante. Sí, estaba relacionado en función de que el terrateniente posee la tierra, digamos que podría ser un aspecto de lo referente a lo privado, y a su vez, digamos que tiene la responsabilidad de los siervos. ¿Podría ser considerado ello como lo público y que ahí se unen? ¿Por qué hablas de siervos en el sistema romano esclavista? No hay esa noción en el sistema romano esclavista. La noción en el sistema romano esclavista es que la familia tiene un estatuto patriarcal, pero el pater familia era una persona, sí, evidentemente recaía sobre el género masculino, podía ser, claro que era el dueño de los predios, de las tierras, también de los esclavos, pero eran los esclavos los que servían en las casas, no los siervos. Y los esclavos son cosas, son propiedad. Y lo otro que existía es que puede ser que algunas personas libres estuvieran en las casas. Eso también es verdad. Porque los romanos, igual que los griegos, no tenían la noción de esclavitud como una cosa natural, para nada. Sabían perfectamente que existían, que los seres humanos, que estos eran seres humanos que adquirían la condición de cosa y lo trataban como cosa, como objeto. Pero no era una cosa natural, era un estatus que tenía que ver con una cuestión política económica. Es decir, si eres un invasor, te hago esclavo; si yo te invado, te hago esclavo. Y eso da la posibilidad en un momento determinado que ese sujeto yo lo pueda emancipar. La emancipatio, que también es un tema que surge en Roma como concepto. La emancipatio es: te emancipo del yugo del pater familia y te emancipo de la esclavitud y te hago persona. No llegaban a lo mejor a ser ciudadanos, pero sí llegaban a ser personas libres. Y en ese sentido no les podían dar la libertad perfectamente. Y ese te da la medida de que no era natural el concepto. Ese es un primer punto. El otro punto es, supón que llegaran, y te voy a la familia para que entendamos la estructura social. No solamente es la propiedad individual está basada en la tierra, en los esclavos, pero no en la servidumbre. No hay servidumbre. Puede haber personas que estén dentro de la familia patriarcal, del padre de familia, como los llamados clientes, por ejemplo. ¿Quiénes eran los clientes? Pues personas libres que podían ser extranjeros, pero que eran protegidos por esa familia, ¿entiendes? Protegidos y podían trabajar ahí en la familia, no solo dar servicios, sino trabajar de muchas cosas. Hay una dinámica también comercial y todo, porque fíjense, el trabajo doméstico y el comercio inicial familiar
es muy fuerte, pero en la medida en que la república se fue consolidando, había muchas cosas y se puede hablar de que había, incluso la palabra proletari, les he dicho muchas veces que es una palabra que surge, que es del latín, proletario, proletari, y que tiene que ver con obreros, asalariados, pues había de todo. Entonces, así el concepto de siervo, como siervo desde el punto de vista político, Gabriel, por eso te di la palabra, y de servidumbre, es un concepto que te ata en el Sí, mundo escucho, feudal, gracias. en el mundo feudal, que es a partir del año 600 después de nuestra era. ¿Está bien? Y Muy bien. entonces, lo que tú tenías eran propiedades, y esas propiedades tú las enajenabas. Depende de cómo eran las transacciones y la incidencia que tuvieran con lo público, las permutabas, las enajenabas, las vendías, las alienabas, ¿no? Las permutabas, las donabas. Podía ser una transacción privada o podía ser una cosa pública también. ¿Sí se entiende? Bueno. Dime, Araceli, ¿qué querías Sí, comentar? gracias. Yo me acuerdo, ¿sí me oye, maestra? Sí, se oye ¿Sí me perfectamente. oye? Ah, ok. Estoy muy emocionada. Qué bueno, Yo yo me también. acuerdo que Yo me acuerdo que en la lectura venía la definición, era de lo que estaba usted diciéndole a Gabriel, que el origen de la familia y la propiedad privada y el Estado. Pero me acuerdo que decía que eran los primeros rasgos característicos de la clase dominante, que, que era la propiedad privada, que era lo como ver o o que se diferenciaba, ¿no?, de los demás. Sí, pero justamente recuérdense que estamos hablando del Estado esclavista, y el Estado esclavista se caracteriza y se Ajá. diferencia mucho del Estado anterior en que la relación social fundamental para el desarrollo económico es el esclavismo. A ver, cuando se habla de esclavismo es la que te mueve la economía de la Grecia clásica y la Roma antigua. Es la que te mueve la economía. Y justamente el imperio, la república se convierte en imperio porque se expande mucho, y al expandirse mucho la república en el imperio, la estructura política deja de funcionar. Por eso necesitas cambiar la estructura política. Pero sigues con el esclavismo y sigues latente y sigues conquistando y sigues 500 años, casi 500 años más. ¿Y por qué se acaba? Pues porque realmente lo que se acaba es lo que realmente tiene que muere es el sistema esclavista. La gente cree que muere el imperio romano porque hubo invasiones germánicas. No, eso fue como ya la tapa al pomo, diríamos, ¿no? La invasión germánica es como, bueno, un tipo de comunidades germánicas muy tribales, de hecho, que siempre tuvieron la intención de extenderse hacia estas mejores tierras que son las mediterráneas. Al final las tierras mediterráneas son para cultivo, el agua, etcétera, etcétera, son menos frías, el clima, son muy fértiles. Siempre esto es importante. Recuerden que siempre todo tipo de conquista se basa en el territorio y lo que tienes en el mismo. Hoy por hoy se conquistan los espacios, por ejemplo, el medio ambiente, ¿qué es lo que pasa hoy con el tema de la conquista? Lo que pasa es que hoy se hace de otra manera. No colonizas, no conquistas, lo que haces es hacer una invasión, decir que violan derechos humanos, lo que hace Estados Unidos, ¿no? Violan derechos humanos, Irak, Siria, Irán, violan derechos humanos, voy, los invado para apropiarme al final de los recursos naturales. Es una forma diferente, pero al final es lo mismo, es la imperialización por los recursos, no más que hoy sabemos que hoy se puede extraer petróleo, ¿no? Desde esos recursos puedes extraer petróleo y quedarte con ese recurso fósil y usarlo. Antes era un tema de buenas tierras, más fértiles, mayor producción, cantidad de población, porque los podías hacer esclavos en esa época, y eso te daba, y tributos de lo que se producía en todas esas zonas que era la agricultura, o tributos por el comercio también. Entonces, no es, recordemos que estamos en ese estado esclavista, ¿no? Que es diferente a lo que vamos a ver después con el estado feudal, ¿vale? Entonces,
Este es un primer punto que quería explicarle. El segundo punto es el concepto que nos aporta. Maestra, Dígame. entonces ellos eran poliestados o seditas, ¿no? ¿Cómo? ¿Poliestados o qué? Ellos eran poliestados o seditas. La segunda palabra no te la entiendo. ¿Semitas? Cebitas. Ajá. Ah, civitas. Ah, Ajá. Grecia sí, Roma no, Roma sí era, la ciudad de Roma era una civis, incluso con la monarquía que tenía era una civis, una monarquía dual, es una monarquía muy rara, muy rara no es una monarquía como la que pensamos hoy. La monarquía romana, que es del 750 y tantos al 500, vean el PowerPoint, es una monarquía dual, eran dos personas. Se parecía mucho a lo que era Esparta, a la polis estado espartana griega, que también tenía como dos reyes que se compensaban, que había equilibrio, que dialogaban, y tenían que ver con que eran los líderes. En Esparta eran guerreros, en Roma hasta cierto punto podían ser guerreros, pero sobre todo eran los líderes de las diferentes tribus. Etruscos, dorios, latinos, sabinos, todas esas tribus que había allí. ¿Quiénes eran las tribus dominantes? Ellos eran los líderes del espacio. Pero la república después pasó a ser una república y después pasó a ser un imperio. Cuando es república y empiezan las invasiones, no es unas civitas. Les puse el PowerPoint, ¿se acuerdan? Y en el PowerPoint sale cómo se extienden a toda la Lazio. Eso ya no es unas civitas, a la bota de lo que es Italia hoy. Eso no es civitas, eso es una extensión territorial que no implica una ciudad, implica varios territorios. Y después se extendieron por todo lo que era la Europa conocida, el norte de África, el Medio Oriente, todo eso se los puse en la clase pasada en el PowerPoint. Eso no es civitas. Roma era monarquía, república e imperio como formas de Estado. La polis-Estado, Araceli, es una forma de Estado. Y la polis-Estado era la Grecia clásica. ¿Está bien? Les he dicho varias veces y está en los textos que una cosa, estamos viendo los tipos de Estado desde el punto de vista de la concepción marxista. Estado despótico oriental hemos visto, ahora estamos viendo el Estado esclavista, pero dentro del tipo de Estado histórico, hay diferentes formas de Estado y de gobierno. Por tanto, en los estados despóticos orientales, lo que hay adentro, y se los comenté en la clase, en Egipto era, ¿qué cosa era? Un imperio. ¿Qué eran los persas? Un imperio. Pero ¿qué eran los fenicios? Polis-estados. ¿Qué eran los mesopotámicos? Polis-estados con reyes, ¿no? Si vamos al estado esclavista, ¿qué era Grecia? Polis-estados, esa es su forma de estado, pero si te mueves a Roma, ya Roma tiene una monarquía, después tiene una república y después tiene un imperio. ¿Eso les queda claro? Que estamos hablando de una cosa, es como una categoría madre de tipo histórico de Estado y dentro va a haber diferentes procesos históricos y diferentes formas de Estado y formas de gobierno. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Bueno. Sí, maestra. Sí. Gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces, este punto de la República Romana, que me interesa mucho, esto que estamos poniendo aquí de la Res Publicae es del periodo de la República Romana en el tipo histórico de Estado esclavista. Y otra cosa de la República, por ejemplo, antes de pasar a la separación al concepto de persona, importantísimo es que fíjate, Araceli, fíjate si ellos fueron primero monarquía, pero una monarquía también dual, como no la monarquía que conocemos hoy, ¿no? Una monarquía dual con un consejo de ancianos, que después se convirtió en el Senado. Ahí tienen todas las características, se las puse en el PowerPoint. Pero después fueron república, ¿no? En Roma. Estamos hablando de Roma esclavista. A ver, para que lo vean bien. Fueron república y en la república una de las cosas que pasa es que cuando se extienden por la península itálica, que es la Lacio,
y se los puse en los mapas, y después, fíjense que esas extensiones, eso empezó en los años 400, después ya el 300, esa península itálica fue en los años 400, 300, entre 400 y 300. Pero ya después toda la expansión de la Roma republicana es una expansión que dura en toda la república. En el imperio, mantienen el imperio. En el imperio puede ser que se hayan expandido un poco más, está en los mapas, pero la gran expansión es hasta César. César muere en el año 44. Entonces son muchos, ellos van expandiendo terrenos y terrenos y terrenos. Por eso surge la noción de Roma central, provincias y municipios. Esto es un gran aporte de los romanos. Y esto trasciende hoy también, esto ya se lo había dicho en las clases. Y esto después el imperio lo continúa esa división, la famosa división político-administrativa. Y eso es muy importante porque entonces ellos son los que ponen en la mesa el concepto del municipio, ¿no? Y el concepto de provincia, esa estructura donde hay un centro, que en esa Roma central sí funcionan muy bien las estructuras republicanas, y ya en las provincias y los municipios empieza a funcionar en la medida de lo posible, y ya por eso llega un momento en que cambian al imperio, en el año 27 antes de nuestra era, porque no es posible seguir con toda esa estructura, esa pluralidad de instituciones políticas, ¿entiendes? Entonces, es muy impresionante, esto es un gran aporte del derecho romano, el concepto de provincia, el concepto de municipio, un gran aporte del derecho romano, porque te está dando la división político-administrativa que hoy es global en el mundo. No es ni incluso románica, es global. Por eso es tan importante cuando se habla de Estados Unidos que aportaron el concepto de federación como estructura territorial político-administrativa, ¿no? Como estructura político-administrativa y judicial. Claro, porque tiene que ver con grandes territorios, porque no solo abarcan la provincia y el municipio, pero una vez que tú estás en un estado, ellos le llaman condado, le llaman de otra manera, pero es una estructura parecida. Pero los románicos, toda América Latina que tienen provincias y municipios, sean federales o no. Es verdad, en México tenemos federación, es verdad, tenemos los estados y después municipios. Pero eso es una analogía a la provincia y después municipio, no más que federal por la dimensión del Estado mexicano. Pero te vas a Argentina, que es federal, y ¿cómo se dice? Pues federal, la federación, provincias y municipios, y es federal también. En Brasil, que también es federal, son provincias, estados, municipios. Y en todos los demás países que no son federales, que son repúblicas unitarias en América Latina, tienen esa estructura, estado, provincias, municipios. El centro. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Bueno, vamos a la otra parte que me interesa mucho también que conozcan, que es lo que les comenté, del concepto de persona. Esta es una gran abstracción que no existía en Grecia, y quiero que lo sepan y por eso les he tomado toda esta clase con ustedes, para darles todo esto, para que lo tengan, porque no lo tienen en sus programas de estudio y quiero que lo entiendan. Y yo no sé hasta qué punto se le está dando en otras clases, ¿no? Entonces, ya que no van a tener derecho romano y aunque yo sí doy en legalidad social, les voy a dar el surgimiento del sistema jurídico romano, por tanto van a ver un poco de nuevo, no todo igual, pero de otra manera. El concepto más importante, abstracto, general, en el derecho, que implica una noción muy elevada de las normas jurídicas ya, porque le da justamente abstracción, les da abstracción,
generalidad, y esto es muy importante porque este es uno de los rasgos también del derecho. Recuerden que el derecho es, los rasgos del derecho, recuerden que son, los rasgos de las normas jurídicas. Eso no lo hemos visto todavía en legalidad, pero los rasgos de las normas jurídicas son, una de las rasgos fundamentales son la abstracción y la generalidad. Cuando yo hablo de el que mate a otro tendrá sanción de privación de libertad, no estoy hablando de Marisela, ni de Araceli, ni de Alejandra, ni de Guillermo, estoy hablando de el que lo haga o la que lo haga. Es un concepto de abstracción, abstracto, ¿no? ¿No? Muy general. Igual cuando se dice, la compraventa es un contrato entre bilateral, tiene que ser dos personas, donde se da un bien y se obtiene una contraprestación monetaria del bien. Y lo que se da es un bien de muchos tipos. Los bienes pueden ser muebles, inmuebles, etc. Cuando te están diciendo eso, no te están hablando de ninguno de nosotros, de Milay, o de Ángel, o de Jacqueline, o de Ángeles, o de Salvador, o de Gabriel. Está hablando de personas en abstracto. Y entonces cuando entra a jugar el derecho, bueno, pues a lo mejor Cintia Mendoza y yo hacemos un contrato de compra-venta, yo incumplo alguna de las cláusulas, entonces Cintia me reclama, ahí entra a jugar un papel el derecho. Bueno, a lo mejor tuvimos que inscribir el contrato en el registro público, si era un bien inmueble, a lo mejor no tuvimos que hacer nada, sencillamente un auto hoy, tú le das la propiedad y la persona ya con la propiedad en la mano cambia el nombre, etcétera, etcétera, diciendo que te lo endosa, tienes que poner que te lo endosa, ¿no? Atrás en el documento. O sencillamente ni le cambias el nombre, es un amigo tuyo, el amigo, se lo cambias porque a veces es un problema, hoy no, porque te llevan al corralón el auto, tiene que ser el propietario que lo vaya a buscar, pero a lo mejor están en un pueblo, no pasa nada de estas cosas, son familia, pues el auto sigue el nombre del otro y no pasa nada. Pero bueno, volviendo al tema, cuando el artículo de Derecho Civil del Código Civil habla del contrato de compraventa, no habla ni de Cintia, ni de Gabriel, ni de mí, ni de Yaril, ni de Viviana, habla de una situación de personas en abstracto. Y esto es muy importante, porque esa abstracción, esa generalidad, los llevó a pensar también que quiénes eran todos esos sujetos de derecho que estaban actuando en ese momento. Siempre tendrían que ser personas abstractas. Habría que convertir quién tenía la capacidad de hacer algo. Ahí viene el concepto de persona, que el concepto de persona es un concepto con capacidad de hacer algo. De hacer algo. ¿Qué es la capacidad que tienen? Pues en este caso ahí se le pone la capacidad jurídica. Y la capacidad jurídica te la puede dar efectivamente la ley o condiciones naturales. Depende de lo que tú puedas hacer, porque la capacidad jurídica no solamente es una capacidad adquirida por determinadas condiciones. A ver, por ejemplo, ¿qué capacidad jurídica nos da hoy como personas y nos hace persona jurídica? Es decir, sujeto de derechos y obligaciones. A ver, por ejemplo, ¿qué capacidad jurídica nos da hoy en el derecho? A ver, espero que estén acá, todos y todas, que no los veo. ¿Qué capacidad jurídica nos da el derecho hoy por ley, por ejemplo? ¿Cuál es la que no? ¿Cuál sería la capacidad jurídica por condiciones naturales y cuál sería por ley? A ver. Piensa un poquitito. Por condiciones naturales sería la capacidad de goce y la que nos otorga la ley sería la de capacidad de ejercicio. Ok, pero dime las situaciones. Profesora, yo, con temor a equivocarme, supongo que es cuando ya tenemos la capacidad de adquirir alguna propiedad o algún inmueble, ¿no? Pero cuando te lo dice la ley. La capacidad de ejercicio
A ver. La capacidad de ejercicio, como dijo usted, profe, se adquiere Pues- de acuerdo a algunas condiciones que da la ley. Una de ellas, y la más importante, es la mayoría de edad, por ejemplo, en el caso de personas físicas. Perfecto, muy bien, por supuesto. Mayoría de edad, por ejemplo. Y la capacidad de goce son todos aquellos derechos inherentes que tenemos por la propia naturaleza de ser un humano. Perfecto. Vamos a ponerle derechos humanos de manera general, aunque los políticos, que son humanos. A ver, Ricardo, ¿el votar y ser votado cuál es? ¿Es capacidad jurídica por ley del ejercicio? ¿Es capacidad de ejercicio o es capacidad de goce? A ver, Ricardo. No te escuchamos. Ricardo Vite. La capacidad de votar y ser votado es por condiciones naturales, es la capacidad de goce como un derecho humano, o es una capacidad que tú adquieres jurídica porque te dice la ley cuándo lo puedes ejercer. A ver, no puedes contestar, ¿viste? ¿Sí me escucha ahí, por favor? Sí. Sí, sería el votar, se votó por adquirir a través de la ley. En este caso, Como la capacidad mayoría de de edad, ejercicio. sí, reúne ciertos requisitos como es el tramitar una credencial para votar, ¿no? Y no estar sujeto, digamos, a procesos o demás, lo que la misma ley impide, esa capacidad. Muy bien, y también tener mayoría de edad. Mayoría de edad para votar, justamente. Fíjense, es que como él lo puso en el chat, yo dije, ese es el ejemplo bueno para no confundir que la capacidad de goce que tiene que ver con los derechos humanos inherentes a la personalidad, el derecho al voto también es inherente a nosotros como seres humanos, los derechos políticos, pero no se adquieren como una condición natural en el momento en que naces, se adquieren con una condición que te da la ley, ¿no? Al igual, por ejemplo, casarse, aunque hay excepciones, el derecho a estar en matrimonio, en casi todos los países tienen una edad para el matrimonio, aunque hay excepciones un poco antes, para ejercer el matrimonio, para votar, se ha votado para ejercer todos los derechos políticos también, está restringido a una capacidad de ejercicio que te lo da la legislación. Entonces, ¿y qué es lo que vieron los romanos? Los romanos justamente lo que ven es, estas normas jurídicas son abstractas, generales, son para todos y todas, pero a la vez, justamente, ¿de dónde viene esto? ¿Hacia dónde va? ¿Quiénes son los sujetos en los cuales se mueven todas estas relaciones sociales? Y ahí ellos son los que construyen el concepto de persona. Concepto de persona como capacidad de hacer algo dentro de este campo de lo jurídico, ¿no? Y el concepto de persona jurídica como un sujeto de derechos y obligaciones que tiene diferentes escalas, por supuesto. Una cosa es la persona física, como todos nosotros, otra cosa es una persona que puede ser empresarial, que ahora se le llama aquí moral, en otros lugares se llama persona jurídica, depende del sistema jurídico, ¿no? Y, por ejemplo, ese concepto es tan trascendente que te da la capacidad de sujeto de derechos y obligaciones no solo de nosotros como personas individuales, sino también de sujetos colectivos, por ejemplo, los pueblos indígenas, por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, el Estado. Todos son personas jurídicas con determinada capacidad jurídica por ley e incluso por cierta condición, en el caso de los pueblos indígenas, como su reconocimiento es un trayecto histórico, eso está muy debatido, ¿no? Muy debatido hoy, pero evidentemente los pueblos indígenas
tienen un trayecto histórico en común que empieza desde el nacimiento de toda esa comunidad y cómo se va desarrollando, ¿no? Y cómo se expresa. Pero tenemos todos son personas jurídicas. Y esto es impresionante porque de aquí se deriva todo. Igual que la empresa, como persona empresarial, privada, tú puedes hacer negocios como persona privada. Natalia, por ejemplo, soy ella sola, pero también como una empresa y eres representante de... incluso el Estado es una persona jurídica que moral, que se puede expresar empresarialmente como un sujeto, también se expresa como sujeto de derecho público, se le llama hoy, que al final, por ejemplo, está en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas o en el sistema interamericano y tiene ahí un voto, tiene una personalidad jurídica propia. O a lo interno se expresa como una empresa, pero también en todas las instituciones estatales como las instituciones hoy públicas, que así se le llaman, ¿no? Entonces este concepto, ¿dónde surge? En Roma. Y este concepto no es un concepto, no les he dicho lo primero que puse acá en el pizarrón, que es que de dónde viene del concepto de personae. ¿Y quién es el personae en Grecia? Eso es griego. El personae es justamente la característica que tiene una persona individual de poder comunicarse con otras y emitir juicios racionales y poder expresar su voluntad. Por eso viene el término personae, viene de prosofón. El prosofón es la persona que puede emitir juicios. Esto que estoy haciendo, no sé si me ven. Prosofón era un instrumento, mira, Ángel se ríe. Era un instrumento que decía que era como la extensión de la persona. En Grecia, en el teatro griego, eso es lindísimo, el teatro griego se ponían unas cosas acá, no había micrófonos, recuerden. Entonces, ¿qué hacían? Hacían el ágora donde el teatro estaba abajo, y ellos emitían sus funciones hacia arriba, pero tenían que gritar para que se escuchara. Hay un eco ahí, hay un eco y se escucha, pero eran grandes anfiteatros. Entonces se ponían un instrumento acá que decía que era la extensión de la persona. Pero la importancia aquí es que la persona, ¿quién es? El que racionaliza, el que emite juicios, el que tiene ideas, el que tiene juicios. Eso es muy aristotélico. El que tiene ideas, el que tiene juicios, el que puede emitir un enunciado, el que puede emitir razonamientos, es decir, el que puede hablar y decir cosas coherentes. La palabra viene de ahí. La palabra justamente viene de que quién es ese sujeto, quién es el ser humano, que entonces hay un instrumento que se llama prosofón, que es que extiende el sonido, y el sonido no es el sonido, sino lo ven como un elemento muy importante, esto es muy interesante, de la extensión de la racionalidad del ser humano, que es su característica esencial. Recuerden que los seres humanos, nuestra característica esencial frente a otros seres vivos es la racionalidad y la creatividad. Entonces, justamente de ahí viene la palabra. De ahí viene, a partir del prosofón, de las obras de teatro, de la extensión de lo que somos, se construye la palabra persona, y nosotros somos personas, ¿no? Personas. Y de la personae, los romanos construyeron la palabra persona jurídica, como con un nivel de abstracción y generalización para el derecho. ¿Vale? ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, muy bien. No. Bueno, les quería comentar todo esto porque son elementos bonitos, históricos, importantes, relevantes, que están en muchos textos. Yo les puse un ámbito de textos ahí de Voltaire, que también era un gran historiador, de Grecia y Roma, por si quieren indagar, por si quieren saber, por si tienen tiempo y los pueden leer. Ahora que a lo mejor algunos, no todos, yo sé que muchos trabajan, muchos y muchas, y tengan ganas de leer un poco más, ahí tienen los temas para que puedan profundizar, etc. Pero quiero que esto lo sepan para que entiendan estas distinciones jurídicas importantes
políticas de la Roma republicana imperial, porque al final el imperio dejó de ser república como forma de Estado por su dimensión, pero ese concepto de lo público era muy importante, seguía siendo. ¿Y por qué cae ese Estado? Bueno, a ver, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? No, todo bien. Bueno, y en el derecho, el centro del descubrimiento así más importante, además de todas las instituciones que fueron creando, parten del concepto de persona, porque a partir de la persona que tú la pones como persona jurídica, sujeto de derechos y obligaciones, ya puedes decir, bueno, pues esa persona jurídica tiene derechos, tiene obligaciones, y entonces empiezas con todos, ¿qué derechos tienes? Pues tienes derecho a un nombre, tienes derecho a que te protejan, tienes derecho estoy hablando de Roma, ¿no? Tienes derecho a tener una propiedad, ¿no? A que te leguen tus familiares una propiedad, y tienes obligaciones de pagar impuestos, ¿no? O tienes la obligación de obedecer a tu marido, porque al final los romanos, muy patriarcales, también ponían que las mujeres tenían que obedecer al pater familia, más que al marido, al pater familia. Recuerden que un pater familia no tiene por qué ser un esposo, ni mucho menos. Puede ser regularmente sí es género masculino, sí, siempre, pero puede ser el papá, el abuelo, ¿no? No tiene que ser el esposo. Y las mujeres estar subordinadas a esta persona. O uno ser extranjero o ser ciudadano libre y estar protegido por este pater familiar. Un concepto de familia bastante extendido, aunque ya hay un concepto de familia, hasta cierto punto sí hay monogamia, hasta cierto punto, porque era muy extendido en Grecia y en Roma, las relaciones, sobre todo en los hombres de muchos tipos, e incluso las relaciones, por ejemplo, en las relaciones bisexuales, ese tema de no solo lo monogámico, sino lo heteronormativo es una cosa de la iglesia posteriormente en el feudalismo y la modernidad. Pero antes, pues, nada que ver, nadie le importaba eso. Incluso más bien las uniones eran uniones muy pactadas en función también del sistema económico, de la clase social, de la condición social que tenías, etcétera. Incluso de la clase social era fundamental, no podías... ¿Qué cosa no, Hilaria? Entonces, de la clase social que tenías, en la cual estabas, aunque regularmente los paterfamilias pues tenían relaciones con sus esclavas, con todas las personas que las servían, pues, lo que quisieras, fueran hombres, mujeres, lo que fueran. Más los emperadores, pues, con quien les diera, con quien quisiera. Como que tampoco eso era una cosa muy, muy grave, ¿no? Moralmente no era algo bien visto, mal visto, para nada, ¿no? Tenía mucha libertad en este sentido. Bueno, ¿entienden esto de persona por qué lo expliqué? Porque de ahí se deriva todo lo demás. Eres tú como persona jurídica, por ejemplo, que vas a tener la categoría honoraria para ser cuestor, para tener una magistratura, porque te voy a medir también jurídicamente. Porque tienes determinada edad. Recuerden que las magistraturas también tenías que tener mayoría de edad y todas estas cosas. Y tu condición social también estaba muy vinculada, en el caso Roma. Si eres plebeyo, podías ser de tribunal a la plebe. Ningún patricio podía ser de tribunal a la plebe. Y después de esto, esta es la que te da toda la relación de hacer contratos, obligaciones, intercambios, procesos, no solo de ser un magistrado o ser un senador si eres patricio, o ser un cónsul, bueno, magistrado, una de las magistraturas es ser cónsul, o ser o participar en la asamblea, eres un ciudadano, tienes derechos y obligaciones, y además de hacer todo tipo de transacciones comerciales, económicas, etc. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante porque esta abstracción de persona jurídica en abstracto para los individuos, e incluso para pensar una persona jurídica más allá de lo individual,
eso lo constituyeron ellos, y es la base del derecho. Esa es la base del derecho hoy, en todos lados, en todos lados. Esa es la base. Quería comentarles algo más, ya vimos provincia, municipio, la cosa pública, esto, yo creo que hasta ahí, ¿vale? Entonces, si hay alguna duda voy a... vale, gracias, Hilario. Si no hay ninguna duda, voy a dar las causas de la caída del Estado esclavista. El Estado esclavista muere, cae, bueno, ya podemos cerrar el pizarrón, ¿no? Espérense que quiero guardarlo. Bueno, ya estamos. El Estado esclavista cae justamente, no, en mi criterio, hay que tener mucho cuidado, ningún sistema de este tipo económico, político, fíjense cómo fue cambiando el sistema político, ¿no? La forma de gobierno, la forma del Estado, por las condiciones económicas y geopolíticas en esa antigüedad de Grecia y Roma. Y el Estado esclavista específicamente termina con la Roma esclavista y termina porque realmente el imperio acaba por múltiples factores. No hay un solo factor, hay muchos factores, y la explicación que te dan desde el punto de vista de los marxistas, del marxismo, que pone en el centro, la primera explicación central es la relación socioeconómica, ¿no? Es la relación socioeconómica porque justamente el esclavo deja de ser funcional. Porque fíjense, cuando tú revisas la legislación y todo lo que fueron creando, se puede palpar, y en las interpretaciones jurídicas, se puede palpar cómo era mucho más relevante o adquiere mucha relevancia, no era mucho más relevante, adquiere mucha relevancia la institución del emancipatio como una institución a la cual todos los dueños de esclavos podían emancipar a sus esclavos. Lo otro es que se genera, las poblaciones crecen, y aunque tú conquistes a muchos pueblos, recuerden en el PowerPoint, no quiero, a ver, tendré que buscarlo, pero el mapa que les compartí, y aunque tú conquistes a muchos pueblos, una de las características de los romanos fue, sí, conquistamos a los pueblos, pero realmente nunca les cambiaron sus culturas, ni sus tradiciones históricas, para nada les cambiaron nada de esto. Entonces, era una cosa bastante, vamos a decir, era una conquista económica fundamentalmente económica. Yo te conquisto, yo te doy protección, eres parte del Imperio Romano, claro, y te doy protección frente a otros, te doy el estatus de lo que implica ser parte del Imperio Romano, que era la mejor civilización conocida hasta ese momento, pero tú me tributas a mí en todo lo que tú produzcas. Pero no hay una ruptura cultural, no hay una ruptura, y esto lo que dice el autor, y lo dice muy bien Bourdieu, esto es un legado del imperio helenístico de Alejandro Magno. No hay una ruptura cultural, no, somos una unidad política económica. Somos una unidad política económica que nos vamos a tributar todos dentro de una pluralidad de espacios culturales, de tradiciones históricas diferentes, de idiomas y lenguajes diferentes, de dioses diferentes, pero que nos podemos mezclar y que nos podemos respetar y que podemos ser muy fuertes ante otros, porque al final, a ver, este era el mundo conocido entre comillas, ellos sabían que había la Gran China, que estaban los mongoles, ellos sabían que eso existía. Y entonces esos son otros mundos para ellos. Y ellos eran una unidad dentro de lo que hoy decimos que es Europa, pero no es Europa, es realmente ¿cómo decir? Aquí les voy a poner de nuevo la imagen. Miren.
No es Europa, es Europa, Medio Oriente, Norte de África. Miren, en verde, y eso, la República, hasta ahí llegó la República, todo lo verde. En el año 44, la muerte de César. Se los vuelvo a poner para que lo vean. En verde, toda la República. Esto era la República Romana, en Roma. La muerte de César es el 44. Y hay zonas de influencia en Armenia, en la costa del Mar Negro, pero lo que les interesaba eran los temas económicos, que le tributaran impuestos para mantener el gran imperio. Era un tema también político, moral, de fortaleza ante los otros, ante los pueblos germánicos, por ejemplo, que nunca fueron conquistados. Los pueblos germánicos eran claramente contrincantes. Hay novelas, no sé, hay miles de novelas, de películas, preciosas, interesantísimas. Vean la película de Alejandro Magno, que les dije, a ver si no me acuerdo ahora el director, si alguien se acuerda, que es una gran película. Alejandro the Great se llama, el grande. Es que ahora no recuerdo, es uno de los directores gringos estos que ha hecho películas así muy espectaculares, y van a ver todo esto. Y vean, y de Roma hay miles de películas, y miles de series, hay de todo, es que hay. Y entonces, por ejemplo, el mundo germánico, el mundo mongol, aquí dice Sarmatia, pero todo esto nunca fue conquistado. Se sabía que existía la China, entonces ellos querían ser fuertes ante todos ellos. Entonces, lo verdes es todo el imperio en el 44 antes de en la república. Una república imperializada en el 44 antes de nuestra era. Fíjense, aquí donde dice Asia, esto es Turquía, todo lo que es Siria, todo lo que son las antiguas civilizaciones, ¿no? Siria, el mundo hebreo, Cirenaica, toda la parte de Egipto. Ahora, lo que es rosa y naranja, dice, expansión territorial desde Augusto a Nerón y en época de Trajano. Está hablando ya del imperio, pero del alto imperio. Está hablando de los años entre el 27 antes de nuestra era y los 200. Pero incluso al inicio, Augusto estuvo desde el 27 como 30 años y después vinieron todos los demás, muchísimos emperadores, ¿no? Y es ya la más expansión hacia lo que es rosa y naranja. Estamos hablando de partes, estamos hablando de lo que podría ser una parte de, fíjense, esto es lo que es Francia hoy, eso estaba conquistado, Hispania. Estamos hablando ya de lo que es el País Vasco, incluso llegaron a Bretaña y llegaron a todo lo que es Europa del Este. Europa, la parte baja esta, que no es solo Europa del Este, es mucho más, y Europa del Este, y lo que ellos llaman Mauritania, que es hoy el norte también de África, porque ya habían conquistado toda la parte anterior, y Egipto, que Egipto siempre fue como un buen amigo de ellos, nunca fueron. Y el 3 es, a ver, el 3, porque esto es rosado, a ver si lo descifro bien, y naranja, ¿no? El 3, intento de penetración romana en Germania en tiempo de Augusto. Bueno, es la de la zona norte acá. Y límites, el 4, bueno, ya límites del imperio, límites de las provincias. Bueno. Espérense. Ya. Por ejemplo, Araceli, lo que me preguntabas. Bueno, no, es que no creo. No, ya, volver atrás. No. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No, todo bien, profesora. Gracias, Ricardo. Todo bien, maestra. Es que no quería fallar en el director de Oliver Stone. Gracias. Que no quería fallar en el director, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la causa de la caída? Pues los marxistas te van a hablar de la relación socioeconómica. En un espacio tan grande,
tú no puedes esclavizar a toda esa cantidad de personas. Ese es el punto. No los esclavizas, no los vas a esclavizar nunca a ellos. Por tanto, en la relación de tributo imperial tiene límites y eres demasiado, puedes ser hasta cierto punto, puedes tener control de un espacio tan amplio hasta cierto punto y llega un momento en que dejas de tener control. Y no tienes cantidad de esclavos como para mantener todo el imperio. Ese es el gran problema. Entonces tú no puedes mantener la relación socioeconómica esclavista. Ese es el tema. Y entonces lo que tienes que pasar es a otra estructura económica, jurídica, política. Justamente. Y lo que hace es caerse el imperio. Por eso el imperio cae en el 476 después de nuestra era. El occidental, que es Roma, deja de ser el centro de gravedad, pasa a Bizancio, que es Constantinopla, en la zona esta de Turquía, y deja de ser importante y se desvanece la estructura imperial, porque lo que hacen es decir que ahí está el Imperio Romano Oriental, pero es una estructura realmente en la ciudad, deja de tener todo ese peso en todo el mundo europeo, noráfrico, medio oriental. Esto es un proceso histórico, los procesos históricos duran 100, 200, 300 años. Por eso el feudalismo surge aproximadamente, se plantea que surge como sistema económico en esta misma zona de la misma base del Imperio Romano Occidental, que ahorita vimos en el mapa, sobre los años 600 aproximadamente. Es decir, han pasado 100 y tantos años y para que se den unas condiciones en las cuales se empieza a delimitar otro sistema político-económico. Sobre todo, y digo sistema político-económico porque estamos viendo los tipos históricos de estados marxistas. Y aquí ya les voy a dar en estos minutos que nos quedan la entrada a ese sistema político-económico y el miércoles ya vamos a ver el estado feudal. La entrada, por supuesto, los procesos históricos siempre son de cientos de años, no es de 20 años, 5 años, no. Un proceso histórico visto como historia, como historia de la humanidad, son vistos por centenas de años. Se tiene noción que en los años 600 hay ya mucha estructura feudal, que no fue otro que la dispersión de toda la estructura política, jurídica, romana y económica. La atomización, se atomizó todo ese espacio que vimos ahorita en el mapa. ¿En qué se atomizó? En nada, no es que no es que hubo una ruptura. Lo que hubo fue un proceso evidentemente de desarrollo propio de las ciudades, de las localidades, de las comunidades étnicas, ya no vistas como parte de un imperio romano, sino como propias. ¿Quiénes son? Pues sencillamente, pues había de todo, había galos. Acuérdense que esto todavía no existían los países, ni Francia, ni Italia, ¿no? No existían los estados-naciones. Entonces ustedes tienen que pensar siempre por regiones, por comunidades étnicas. Cuando hablo de comunidades étnicas, hablo de comunidades de identidad étnica, ¿no? Por ejemplo, en el mundo germánico había normandos, longobardos, lombardos. En el mundo que hoy conocemos como Francia, había galos. En el propio mundo románico había lacios, sabinos, etruscos. En el mundo hispano, pues Hispania eran regiones. Que ellos le llamaban Hispania, pero ¿qué cosa era? No era una unidad monolítica. Para nada, había vascos, catalanes, aragoneses, ¿no? Y todo está vinculado no solo a los lugares, sino también a sus orígenes étnicos. Y las grandes ciudades cada vez van creciendo más, eso sí, ¿no? París como un centro político, Roma como un centro político. En España, más o menos, porque recuerden que las ciudades en España, en lo que conocemos como España hoy, se movían. Fueron de hecho surgiendo y desarrollándose a partir justamente, miren, les voy a decir la historia de Barcelona, por ejemplo. En Barcelona, si alguna vez tienen la oportunidad de ir, vayan al Museo de Barcelona, la ciudad. Es un museo muy interesante, que casi nadie le da promoción porque es un museo muy local,
pero tiene toda la estructura y te dice cómo se fue conformando la ciudad. La ciudad es un espacio que fue ocupado, no había nadie allí, fue ocupado por militares romanos que justamente con la caída del imperio ellos se fueron asentando. Una de las cosas que le daban a los militares romanos, una vez que tú ocupabas determinados espacios que no había población, acuérdense que no había tanta población, entonces les dabas las tierras que ocupaban y ahí armaban sus comunidades grupales con sus familias y más familias iban creciendo. Y por ejemplo, una de las cosas que pasó en Barcelona es que muchos militares romanos ocuparon ese espacio porque había otros espacios, comunidades étnicas que fueron conquistando y ahí se quedaron y se asentaron. Entonces realmente Barcelona surge como una colonia romana, pero colonia como ocupación de la tierra, que justamente su estructura es muy feudal posteriormente. Una estructura completamente, una pequeña ciudad con toda esa estructura feudal desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista del comercio y de lo que hacen, y vinculado a cuestiones religiosas. Acuérdense que un factor importantísimo es que el cristianismo se había hecho oficial con Diocleciano, Constantino lo toleró, Diocleciano en el 384 lo oficializa, y ese cristianismo eso sí quedó permanente en todas las comunidades. Entonces, ese es el surgimiento de Barcelona, y hoy es una de las grandes ciudades más centrales del mundo. Y así vas a ir viendo que en toda Europa se dispersan los poderes políticos económicos entre ciudades, comunidades étnicas. La iglesia es un sujeto político muy importante. La iglesia, fíjense, ya le estoy dando los sujetos y los actores de la época. Iglesia, comunidades étnicas, ciudades, y ustedes dirán, pero los actores no son personas, no, también son los espacios económicos comerciales. Iglesia, comunidades étnicas, ciudades, me están faltando, bueno, ahí después surge, lo que van surgiendo son los señores que tienen determinados espacios territoriales, tierras que se van a convertir en señores feudales y en señores feudales y en reyes primus inter pares. Y el siervo como el que ya no hay esclavos y lo que hay es una relación de servidumbre. Esto lo vamos a explicar en la próxima clase, pero la transición es larga, la transición es de cientos de años, hay una dispersión y atomización de todos los poderes políticos económicos. La atomización implica el desarrollo de lo local, del espacio intracomunitario, ¿no? Y la iglesia es un sujeto que está en todo el continente europeo, incluso en la Bretaña, en todos. No sé si vieron, por ejemplo, la serie Vikingos. La serie Vikingos, ¿la vieron? Ahora me estoy acordando de algo. De Bretaña, ¿la vieron? ¿Sí o no? ¿Nadie la vio? No, profe. No. Qué mal. En la serie Vikingos está retratada una época histórica que es sobre los años 800, 900, después de nuestra era. Y es como los nórdicos empiezan a bajar buscando mejores tierras. La verdad es Ragnar y todo esto, pero el tema es, ellos están buscando mejores tierras allá arriba. ¿Qué hay en Noruega hoy? A ver, son súper ricos, tienen tremenda calidad de vida, pero ¿a base de qué? ¿Saben de qué? A ver, Noruega, ¿de qué vive hoy? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son sus principales ingresos? Bueno, más o menos como cultura general política, ¿no saben? A ver, ¿dónde están todos y todas? Que no los veo aquí. No, los países nórdicos, ¿de qué viven? ¿No saben? La pesca. Muy bien, sí, claro. Incluso cualquiera que coma un poco, que sepa que existe el salmón y eso, pues salmón noruego, pues. La pesca, y claro, la pesca en aquella época y ese nivel de comercialización no se hacía. Lo puedes hacer después con grandes navíos, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué más viven? ¿Qué más tienen? Tienen petróleo, mucho petróleo.
tienen petróleo, tienen yacimientos petrolíferos, gas, ¿no? Y sobre todo Noruega, pero no tienen, la tierra que tienen son tierras que, con mucha montaña, entonces no pueden cultivar casi nada. Es impresionante eso. Además, esto lo dicen, que si conoces un noruego te dicen, no, nosotros no podemos cultivar. Entonces, aprovechan muy bien los espacios de tierra que tienen y por eso salen de allí un poco. ¿Y qué van buscando? ¿Qué son ellos? Pues son justamente tribus noruegas que van buscando mejores tierras. Y por eso bajan, la serie es buenísima porque hace toda la historia, pero bueno, épica, tipo una serie muy bonita, cómo bajan y encuentran Bretaña, que no es otra cosa que el Reino Unido hoy, que tiene muchas mejores tierras, menos lluvia, menos frío, bueno, es muy frío, pero no tanto como ellos. Y ahí van, después vienen y descubren todo el mundo hispánico, todo lo que era las tierras de la península de lo que hoy sería Portugal y España. Hacen toda la vuelta por el Mediterráneo y se quedan impactadísimos porque son unas tierras impresionantes para cultivar, para tener animales, para... Entonces, lo interesante, lo que les quería decir era que cuando ellos llegan a Bretaña, se enfrentan a un rey que es el padre de Juan, del rey Juan, es que es de Alfonso X, ¿es Alfonso X? No. A ver, el del rey, sí, Alfonso, pero no me acuerdo si es X-XII, que es un rey inglés, que es el primero que va a generar la noción del reino de Inglaterra sobre los años 900 y sobre los años 1000. Van a empezar, sobre los años 900, eso lo vamos a ver en legalidad en sistema jurídico románico, anglosajón, cómo él logra empezar a pensar en una cosa que se llame, que no es el Reino Unido, pero que es el inicio de las tribus que existían en sus territorios, que eran sajones, anglos, había muchos vikingos, los vikingos son los normandos que invadieron, incluso los vikingos y los sajones y los anglos también están en el País Vasco. Entonces es muy interesante cómo la serie te expone eso. Entonces cuando llegan los vikingos allí con el padre del rey Alfonso y después rey Alfonso, que les dan un poco de tierras y todo eso porque se las piden, sale que el padre del rey Alfonso se bañaba en baños termales románicos. Tenía unos baños espectaculares, los romanos crearon esos baños. Unos baños termales espectaculares con unas pinturas bellísimas. Entonces dice que ese era lo único que quedaba de los románicos. Y eso es muy interesante porque ese capítulo te da la medida de cómo realmente no quedó en el mundo británico, lo que es la Bretaña, no quedó para nada lo político, económico y jurídico de Roma. No quedó. Entonces ellos lo dicen, aquí lo único que quedó fue el baño, ¿no? Y entonces es la mezcla de tribus que son todas lo que yo llamaría normandas, anglosajonas, germánicas, que no fueron románicas del todo. No obstante, Britania fue conquistada por Roma y allí hicieron determinadas cosas, pero cuando se retiraron no quedó ningún legado del Imperio Romano. Bueno, esto es un ejemplo. Pero bueno, las múltiples, y ya para cerrar, ya se acabó la clase. Bueno, para cerrar es múltiples factores. El sistema económico esclavista no se puede mantener en un imperio así. Y ya terminen de pasar la lista en el chat, por favor. Y las invasiones de ese tipo de tribus, como las que acabo de comentar ahora, sí provocaron debilidades en las provincias y en todos los ámbitos de Roma, ¿vale? Provocaron debilidades que debilitaron mucho el centro de Roma y provocaron la ruptura del imperio y por último la creación durante ciento y tantos años de esa dispersión atomizada política jurídica de un nuevo sistema económico político que es el feudal, que es el que empezamos la próxima clase, donde vamos a ver la característica de ese tipo de estado feudal, que duró se empieza a crear en los años 600, pero que tiene una consolidación entre el 800 y el 1200 después de nuestra era en el centro de Europa, ¿vale? Bueno, y ya seguimos avanzando lo más rápido posible. A ver si les busco por ahí algún videíto. Ya les puse un videíto en Legalidad Social del Derecho,
y les busco algún videito que les guste para amenizar y no sea solo yo hablando aquí. Les pido que lean las lecturas del sistema feudal, por favor, de lo de Voltaire, y la otra lectura del otro autor. Voy a hacer preguntas la próxima clase, ¿vale? Participan ustedes. Voy a preguntar cuáles son los sujetos políticos, cuáles son las relaciones que se dan fundamentales del sistema feudal, cuáles son las esencias de un sistema económico político feudal, ¿vale? Entonces, les voy a pedir encarecidamente que sean ustedes los que el miércoles den las preguntas, ¿vale? ¿Por qué expuse todo esto? Porque esto no está en las lecturas. Y les quise dar muchos más elementos, ¿vale? Son clases más tipo conferencia, pero ahora ustedes tienen la lectura muy bien detallada, entonces exponen ustedes el miércoles, ¿vale? Les voy a hacer preguntas y ustedes responden, los voy a apuntar como evaluación, ¿va? Bueno. Gracias. Maestra, una pregunta. ¿No me quedó clara la segunda lectura? Cuando pasas a la unidad 3 del sistema, donde dice la unidad 2, disculpa, el tema, a ver, te digo cómo se llama, porque aquí lo tengo, a ver, para que no nos... Es la unidad 2, es que está cerrado el sistema. En la unidad 2, en la que dice estados, los tipos históricos de Estado, formación política, jurídica, etc. En la que es feudal, a ver, ahora les digo. La de Voltaire la vamos a llevar en paralelo todo el tiempo. Ahora les digo. Se llama Unidad 2, Formación Histórica de los Estados, Organizaciones Políticas, y la de Fernández Voltaire la seguimos leyendo en paralelo. Es de la página... Pero ahora es después donde empieza el Estado feudal, y la otra se llama La formación del Estado moderno en Rafael del Águila, Manual de Ciencia Política. Se llama así. ¿Vale? Porque justamente esa formación del Estado moderno nos explica todo el Estado feudal europeo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, maestra, muchas gracias. Es unidad 2, tema 2. Ahí hay otras complementarias. Está Dussel, está Carlos de Cabo. Son grandes, están muy interesantes, pero son lecturas largas. Entonces, el que quiera leer más, ahí tiene para leer más. ¿Vale? Y para conocer más. ¿Está bien? Gracias, profesora. Yo quiero comentarle algo. Espérense, déjenme, vamos a cerrar la clase. Sí. Muchas gracias.